mes de este año. Tenemos en la perspectiva, pues no muy halagadora, pues están diciéndonos que nos va a tocar la cola del Iota. Primero fue el ETA, ahora el Iota. Como siempre nos van a agarrar con los calzoncillos abajo. No estamos preparados para este tipo de tragedias. Nos está lloviendo sobre mojado, como comúnmente se dice. Y la mañana de hoy, tocando estos temas, como ya ha sido costumbre cada lunes, tenemos como nuestro invitado a un gran analista, Roberto Alejos Cámara, exconstituyente y expresidente del Congreso. Así que bienvenido, Robertillo, buenos días. Buenos días, Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos los que día a día se conectan y nos ven a través de las redes, del canal, de los cables, etcétera, etcétera. Realmente es un placer estar aquí todos los días lunes, agradeciendo la oportunidad de poder hacer un breve análisis de coyuntura relacionado con el tema económico, político y social, que es al final como se hacen los análisis de coyuntura. Realmente vemos primero la parte económica, vemos la parte política y eso tiene consecuencias de tipo social. Hoy pues realmente vamos a tratar de hablar, como siempre, un poquito de cada uno de los tres organismos del Estado y algún tema de coyuntura que siempre ocupa las primeras planas y que normalmente los temas de coyuntura pasan por los tres organismos del Estado, Carlitos. No sé si alguna pregunta, alguna sugerencia antes de empezar. Pues mira, Robertillo, yo creo que lo que tenemos que ampliar es este problema que se nos viene encima de desastres naturales. Hay que, como tú dijiste hace 8 días acertadamente, no estamos preparados, no se ha querido enfrentar con seriedad esta problemática que no solo que se da cada año. Ya sabemos que Guatemala es vulnerable ante los estragos de la naturaleza, ante terremotos, ante huracanes, ante inundaciones. Tú habías dicho que se había quedado entrampado porque te consta a ti hace mucho tiempo que cuando estuviste en el Congreso, un fondo para destinarlo única y exclusivamente a este tipo de tragedias naturales. Yo hoy venía escuchando a mi criterio, uno de los expertos más grandes ambientalistas que ha dado este país, que es el doctor Marco Vinicio Cerezo Blandón, y él decía, por ejemplo, que hacía un llamado al Congreso de la República para que realmente fijaran las normas, las leyes reales, porque lo que pasa es que ya no hay presencia del Estado en muchos departamentos donde hay tragedia, porque no tenemos las leyes adecuadas para decirles, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy claro y a la audiencia, decía el doctor Cerezo, no hay que sembrar maíz en las montañas porque no al maíz, les va a dar una muy mala cosecha, un mal maíz, un mal producto, y lo que están haciendo es socavar la montaña. Entonces no van a tener una buena cosecha y encima de eso se les va a venir la montaña. Y al no crear esas políticas, al no prever esto, que tienen que preverlo ya, porque no podemos seguir con esta situación perdiendo vidas humanas de esta naturaleza, hay que hacer lo que tú dijiste, es un fondo para que no se toque, por ejemplo, ahorita con los incendios, dice, ¿para qué vamos a darles 80 millones para los incendios forestales si llovió mucho? Y entonces se gastan esos 80 millones y no se dan cuenta de que eso va a suceder. No sabemos cómo va a reaccionar la naturaleza y agarran esa plata y la destinan para otra cosa. O sea, normar, no sé si con esto te doy la palabra, Robertillo, para que ampliemos un poquito más y qué nos podés argumentar de esto. Bueno, realmente digamos que tenemos que reconocer que lo que sucede en el país, y todas y todos somos responsables de esto, es que hemos ido cayendo realmente en lo que yo llamé desde hace 7 años un estado fallido.
Lamentablemente de 7 años para acá hemos empeorado de una forma increíble. Pareciera que no podíamos estar peor y estamos peor. A eso tenemos que sumarle lo que pasó este año con la pandemia, y es que lo que pasó con la pandemia, que es un problema a nivel mundial, ¿verdad? Lo que hizo fue desnudar al país y por fin que la población se diera cuenta, y espero que la población se haya dado cuenta de qué tipo de Estado, qué tipo de país realmente tenemos. Y no estoy echándole la culpa a este gobierno, es un sistema que hemos venido arruinando, corrompiendo desde hace mucho tiempo, y lo hemos venido desgastando, hemos venido cometiendo una serie, yo diría que de errores por un lado, pero por otro lado también un tema de dejadez para poder enfrentar cualquier tipo de problemas en el país. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el Ejecutivo el desgaste es enorme. Hay instituciones públicas que fueron creadas para un tema, pero que trabajan en otro tema. Tenemos secretarías de Estado que fueron hechas para X situación y están trabajando Y situación. Tenemos la ausencia, por no decir no tenemos, entidades, organizaciones para cierto tipo de temas, como es este caso que nos está tocando ahora. Entonces la pandemia vino y descubrió, sacó a la luz pública el problema de los médicos. Los médicos que trabajan en el Estado son médicos mal pagados, médicos que le dedican tiempo completo, alma, corazón y vida, porque es parte de su profesión. Quien estudia medicina pues ya trae esa vocación de servicio desde que está estudiando. El sacrificio para estudiar medicina es muy grande, y desde ahí pues la gente descubre si fue o no fue realmente, si trae o no trae el don para poder dar ese tipo de servicios, porque los turnos, los desvelos, el hambre, todo lo que tienen que pasar, y sobre todo todas las situaciones de desvelos, de todo lo que tiene un médico así, además de tener que estarse especializando en cada momento. Pero vimos que el Estado tiene médicos muy mal pagados, y que aún así los médicos estuvieron prestos al tema de la pandemia, que no tenemos médicos suficientes, que hubo que contratar médicos adicionales. Tuvimos problemas para pagarle a estos médicos, y aquí hay un problema del que hemos venido tratando de solucionar y no hemos encontrado eco, y es que hay muchas escuelas de enfermería privadas, por ejemplo, y el Estado dejó de hacer equivalencias para que estas personas graduadas de las escuelas de enfermería privadas hagan sus equivalencias y puedan obtener su título avalado por el Ministerio de Salud. Hoy es un tema que debería de darse, que debería de estar abierto, porque realmente si no tenemos suficientes médicos, por lo menos deberíamos de tener, ¿verdad?, más enfermeras o enfermeros para poder atender ese tipo de emergencias. Pero además sale a la luz pública que lo que invertimos en el área de salud y en los temas de salud, más los temas que tanto nos critican, y por los temas por los que a mí se me critica tanto, en el tema de los medicamentos, la compra de medicina, o sea, el sistema no funciona y la pandemia lo sacó a luz pública. Por otro lado, vemos que ahora, yo creo que hoy sí no hay mejor refrán, y ahí entendemos los refranes de las abuelitas cuando dice llueve sobre mojado, porque no se ha terminado de ir el agua, no hemos terminado de atender toda la calamidad que provocó el huracán anterior, y ya estamos esperando que llegue el nuevo huracán, que aparentemente es mucho más fuerte que el huracán anterior, y no tenemos capacidad de poder atenderlo, mucho menos en materia de prevención, porque ya en cualquier otro país ya estuviéramos evacuando los lugares por donde el huracán va a pasar. Pero nosotros somos un país que no está acostumbrado al tema de los huracanes, pero sí acostumbrado al tema de las inundaciones, y todo es consecuencia de problemas otra vez de administración del Estado, porque si en algún lado se comete corrupción, si en algún lado se estafa a la población, es en los famosos dragados de los ríos. Si bien es cierto que aquí, aunque los ríos hubieran estado dragados, el agua que llegó al país fue demasiada y todavía sigue llegando. Que alguien preguntaba ahí de dónde sale el agua si hace rato no dejó de llover, pero la tragedia hubiera sido menor si los ríos hubieran estado dragados como corresponde. Pero sabemos que no están dragados los ríos porque
una de las formas más fáciles de robar, porque no lo podemos decir de otra manera, es apantallando en Buen Chapín que dragamos un río, porque no hay cómo comprobarlo, nuestro sistema otorga el contrato, viene y hacen el dragado, y cuando va a la supervisión y encuentra que el río está otra vez solvado, el constructor puede decir es que ya volvió a llover y se volvió a llenar, y no hay manera de comprobar si hizo o no hizo el trabajo. Es una carta que no rompen, ¿verdad, Roberto? Hoy, hablando como estás hablando de las compras de las medicinas, como estás hablando de que no se habilita una escuela para enfermeras, que nos ha desnudado la pandemia, hoy da grima ver el titular de un matutino donde dicen que a un exdiputado le asignaron 56 millones de quetzales en este año de proyectos de Covial. Viene a decirte qué falta de dragados, donde es más grande la corrupción, pero le siguen asignando a los mismos ladrones los proyectos de los cuales se han hecho multimillonarios. Está procesado, tiene arresto domiciliario y se echa 56 millones en este periodo de gobierno. La misma persona que todavía no ha solventado su situación jurídica, que hoy se jacta de ser el director de la escuela de la corrupción. Entonces, no se puede ver. Uno de sus compañeros parlamentarios dijo que había cobrado comisión hasta de la venta hasta de la compra de los sacapuntas en el Congreso de la República. O sea, pues que los diputados, no estoy diciendo que todos, porque hay muy contadas excepciones, vuelven a caer, no les interesa ver el bienestar del pueblo. Están viendo que se están matando a la gallina de los huevos de oro y se siguen llegando al Congreso para nada más que recetarse ellos mismos, adjudicarse a sus empresas, a las empresas de sus hermanos, de sus parientes, de sus hijos. Ahí anda el hijo de este director de la escuela de corrupción, con un carro exclusivo que solo hay uno aquí en Guatemala, lo acaban de traer, toda Centroamérica, un Lamborghini. Entonces, te das cuenta que el domingo hubo una reunión secreta para aprobar un presupuesto tan abultado, Roberto, que yo sí quisiera que le transmitieras tu experiencia a los televidentes para que se dieran cuenta. Inclusive nos citaron a miembros de la Comisión de Finanzas que son de otros partidos políticos, como los de WINAC, como los de Semilla, no asistieron a la Comisión de Finanzas, fueron citados el día domingo en la Casa Presidencial. Entonces, este tipo de cosas es lo que llora lágrima, porque está bien que hagas un negocio, está bien, son trabajadores, empresas fuertes, necesitamos de la iniciativa privada, pero no del latrocinio, no de que nos miren la cara de todos, no, que no nos ofendan la inteligencia, Robertío. Bueno, aquí el tema es muy claro, y es que el sistema no funciona. Yo quiero insistir en ese tema, en que el sistema no funciona. Pero además de que no funciona, pareciera que no queremos componerlo, porque seguimos cometiendo los mismos errores con la misma desfachatez y con el mismo descaro, porque hubo una oportunidad en que se quisieron cambiar las cosas, es decir, se prohibió que las ONGs pudieran ejecutar obra pública, porque las ONGs no eran fiscalizables y por eso eran usadas para ejecutar la obra pública. Se descubrió que muchas ONGs que supuestamente ayudan al Estado en obras sociales y en este tipo de temas son propiedad de muchos políticos, y entonces también se hizo una limpieza, y en aquel entonces se hicieron auditorías realmente muy fuertes para que las ONGs que reciban fondos del Estado sean ONGs que realmente realizan un trabajo que el Estado no puede realizar. Pero todo esto se retrocedió. Y por otro lado vemos cómo, y lo dijimos desde el día en que el presidente Yamatei tomó posesión, caímos otra vez en esa trampa de la compra de votos y de voluntades a través de plazas y a través de obras. Y aunque se sabe públicamente, se dice, se sospecha, etcétera, etcétera, después, cuando
aparecen las citaciones, aparecen los allanamientos y aparece todo este tipo de temas, la gente empieza a protestar y echarle la culpa a cualquiera, ¿verdad? Aquí, cada vez que salgo hablando de este tema, como fui diputado, como fui presidente del Congreso, entonces la gente empieza a decir, pues usted también corrupto, usted también votó a favor del préstamo, y entonces nos dedicamos solo a criticar y no a participar para componer las cosas. Entonces ahorita el Ejecutivo tiene problemas serios porque ya lo hablamos antes, en el 2020 se trabajó con el presupuesto del 2019 y lo que el ministro de Finanzas hizo fue ampliar el presupuesto del 2019. Fue la forma más rápida, con la suerte de que precisamente cuando estaban estudiando la ampliación presupuestaria entró la pandemia y entonces todos los diputados votaron a favor de esa ampliación presupuestaria con la historia de créditos más grande en la historia de este país. Hoy se presenta un nuevo presupuesto que es más grande que el presupuesto del año anterior y en un Congreso que vemos que no tiene pues intenciones de trabajar porque ha estado entrampando todo el trabajo legislativo para no verse obligado a elegir cortes. Y ese es todo el tema. Ahora, por ley, tienen que aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación en menos de 15 días. Hoy estamos a la mitad del mes, pero la Constitución de la República dice que el presupuesto de ingresos y egresos de la nación tiene que estar aprobado antes del 30 de noviembre. ¿Qué va a suceder? Y es que en el Congreso existen los votos, tienen los votos, ya lo demostraron con la Junta Directiva. El presupuesto va a ser aprobado sin mayores cambios, porque hay una gran alianza, y esto ya lo vivimos. Yo, cuando fui presidente del Congreso, tenía una alianza fuerte, y entonces nuestro problema era que teníamos una oposición también muy fuerte, que trabajaba duro para evitar que aprobáramos ese tipo de temas. Hoy, lamentablemente, tenemos una oposición con muy poca experiencia en el tema legislativo, pero sobre todo en lo que es técnicas parlamentarias. Entonces no saben cómo entrampar una sesión para que el presupuesto no sea aprobado, por ejemplo, cómo hacer, digamos, que la agenda legislativa camine, o sea, todo ese tema de técnicas parlamentarias, es decir, una cosa es que sean brillantes en lo académico, brillantes como profesionales, que tengan la solvencia moral para haber llegado al Congreso de la República, que quieran hacer las cosas con buena intención, y otra es que ya en el Pleno, pues simplemente de un discurso que después suben a las redes sociales, donde dejan clara su postura de que votaron en contra. Hay una denuncia sobre el tema de la corrupción, pero de todos modos el presupuesto se aprueba y el presupuesto se va a ejecutar como se ha venido ejecutando en el presupuesto en el 2020. Además, vemos que el Ejecutivo ha tenido como mal de otras personas se convierte en suerte para otras, porque en este caso, este gobierno inexperto en muchas áreas, con gente muy capaz, yo he hablado muy bien de mucha gente, inclusive hemos tenido aquí problemas en mi canal, yo hablo bien de la secretaria general de la presidencia y me critican por defenderla, pero creo que es una persona muy capaz. Hablo bien de algunos ministros que conozco, pero vemos que el gobierno desde marzo entra en una pandemia, entonces entra a trabajar con estado de calamidad, lo cual hace que no haya necesidad de usar la ley de compras y contrataciones, que el Estado pueda comprar lo que quiera, no tenemos capacidad de fiscalizar, etcétera, etcétera, pero ahora tenemos estado de calamidad en estos departamentos producto del huracán y nuestro querido y amado y precioso volcán de Pacaya abre un nuevo cráter y responde con una furia tremenda y causando también problemas que conocemos que son los mismos problemas de siempre y no hemos podido hacer algo relacionado, no hemos podido convencer a la población de que se cambie de lugar y deje de vivir en los alrededores del volcán, porque la oferta que se le hace para que se cambien no es suficientemente atractiva. Y ahora estamos a la espera de este huracán, que es mucho más fuerte que el huracán anterior, y el gobierno no tiene la capacidad. El presidente, de una forma, no sé cómo llamarlo,
poco cortés, poco educado, no sé si decirle que fue prepotente, estaba de mal humor, ya está cansado de la crítica, intolerante, no sé cómo llamarlo, pero tampoco es la primera vez que el presidente de la República habla así, ni primera vez en este gobierno, ni primera vez en su vida, es su forma de ser, y vimos que así le pasó con los pueblos indígenas, y por eso es que tiene ya el ataque permanente de los pueblos indígenas. Él es una pésima caricatura del presidente Arzú, quiere imitarlo, pero como las caricaturas no son buenas, no dan las imitaciones, él no tiene la personalidad que tenía el presidente Álvaro Arzú. Entonces él quiere, porque ahí se formó, ahí aprendió a gobernar, entonces él quiere contestar en una forma tan absurda. Pero yo creo que... Solo déjame terminar esto, Robertillo, porque si no pierdo el hilo. Lo que quiero decir no es porque no estemos contentos, hay que hacer un llamado de atención, ese es el trabajo del analista, del comunicador, decirle... No porque no querramos participar, de hecho hemos estado en diferentes gobiernos, tú lo sabes perfectamente, pero hay formas de decir las cosas, no humillar a un comunicador del interior de la República, decirle, mire, que me llamen, que adivino no soy. ¿Cómo le contestas eso cuando hubiera podido tener? Muchísimas gracias por la información, llámeme a fulano de tal, mire, aquí me están informando que no están recibiendo en tal aldea tal cosa, y mande inmediatamente a alguien en ese... Esa es una forma de abordar ese tema, es que ya no lo aguanta, él siempre ha sido intolerante, porque hemos estado viendo una serie de spots que están pasando por las redes, que tú los has de estar viendo, donde dice que el presidente de Latinoamérica, el más caro del mundo, que no debía de tener furgones de ron Zacapa Centenario, que no tenía que tener furgones de etiqueta azul, que no tenía que tener... Y resulta que ya le descubrieron que él está comiendo de primera clase, de first class. Entonces no hay congruencia de lo que está haciendo con su forma de gobernar, o sea que no es ganas de fastidiarla de la prensa, él se está creando una muy mala prensa porque es intolerante, porque es abusivo, porque es prepotente. Yo no sé si eso es pues debido a su incapacidad física, que lo hace sentirse a él inferior, y con ese tipo de cosas pues sale, según él, sale avante. Creo que lo deberían de asesorar mejor, de tener paciencia. El vicepresidente ni siquiera lo deja tomar cancha, esos son otros 100 quetzales de ese boleto. Pero regresando, Robertillo, a los temas del organismo legislativo. El martes hubo un programa aquí en el que estuvo Guayo Prado con el exdiputado de todos, que fue el que el exdiputado Arango, que hizo la ley de tarjetas de crédito. Para mi sorpresa, y creo que para la de muchos televidentes que nos están viendo, sobre todo en el interior de la República, nosotros pensábamos que esa ley ya había sido aprobada y que estaba en vigencia y que estábamos protegidos, porque es un acoso, pero un acoso terrible por las deudas de las tarjetas de crédito, por las tasas de interés. Ese tipo de temas no los tocan en el organismo legislativo. Esa ley está otra vez dormida, según el exdiputado Arango, que es compañero tuyo y en mi forma de ver es uno de los mejores diputados, hijo de un gran amigo mío del abogado y juez Arango, del abuelo Arango. No tocan estos temas, por ejemplo, la ley, que son de beneficio para el pueblo de Guatemala realmente. Ese fondo para los desastres, para fortalecer ICIBUME, para fortalecer CONRED, para fortalecer todo ese tipo de agencias, no lo aplican, Robertillo. Bueno, es que aquí el tema, para resumirlo, Carlitos, estamos en un estado realmente fallido, un estado totalmente infuncional. No es un estado que esté en esos niveles por culpa de este gobierno, sino por todos los errores que hemos venido cometiendo desde hace 35 años que entró en vigencia la Constitución.
empezamos en la primera legislatura a aprobar leyes relacionadas con el tema, pero después del serranazo empezamos a tener cambios, hubo reformas constitucionales que realmente desviaron a la Constitución de su verdadero objetivo y hemos ido aprobando una serie de leyes que nos han ido sacando de ese rumbo, de ese destino. Yo me atrevería a decir que ese Estado infuncional se refleja en los 3 organismos del Estado de una manera muy triste que nos pone ante el mundo como un país de verdad, un país pobre, pero no en la pobreza a la que estamos acostumbrados a ver y que nos traten como realmente el país un pobre, un país con hambre, sino que también somos un país pobre políticamente hablando, porque tenemos un organismo ejecutivo que aunque quiera no puede, y a eso se debe, digamos yo, la forma de contestar el presidente, pues además de que sabemos que es su estilo particular de ser, que pierde el control de una forma continua, yo no creo que lo haga como un estilo a propósito para querer imitar a alguien, pero ya es en una etapa de desesperación porque hay temas que están totalmente fuera de su control. Aquí no hay albergues para poder atender a la población, no tenemos Conred no tiene presupuesto, tuvo que admitir que no tenemos una sola aeronave funcionando en buen estado, ni siquiera las que le hemos recogido a los narcos, ni yo creo que ni el helicóptero presidencial está funcionando, es decir, no tenemos el equipo, cualquiera que sea. No lo teníamos con la pandemia, no lo tuvimos con el huracán, no lo hemos tenido con el tema de las erupciones de los volcanes, no lo hemos tenido con las inundaciones y no lo tenemos para este huracán que se avecina. Entonces, esto trae consecuencias gravísimas. El ministro de Agricultura debe estar sumamente afligido, un hombre muy capaz, que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, pero la cosecha se perdió, especialmente el arroz, que es lo que se cosecha en esta época, se lavó totalmente. Además de que ya habíamos tenido problemas que por la pandemia no se sembró, mucha gente no quiso sembrar, y eso lo estuvimos discutiendo con Lizardo Sosa, un gran economista, de que la gente desconfiaba de sembrar porque no sabe si el gobierno va a importar granos y va a bajar, y eso va a hacer que el producto caiga de precio. Entonces hay un desorden y ese desorden lógicamente los desvía de la agenda legislativa y lo que se vuelve es una agenda de urgencia. Entonces estamos dejando lo importante a un lado para atender lo urgente. Y sobre todo en un primer año donde no había un plan de gobierno, el equipo apenas se estaba formando y tener que dejar lo importante, si es que existía, por lo urgente, pues los debe tener a todos muy desesperados. Y esto lógicamente se refleja en el legislativo. En el legislativo lo que vemos es un sistema del cual creímos que habíamos avanzado, pero vimos en la legislatura pasada que no, que la compra de voluntades a través de obras, de dinero en efectivo, de conveniencias políticas, sigue siendo lo que priva en ese tema. Vemos que no hay una agenda legislativa programada que responda a un plan de gobierno o que responda a una estrategia. Hemos visto cómo el sector privado, por ejemplo, presentó una agenda de reactivación económica. Fundesa, que es otra parte del sector privado, tiene ahí una serie de leyes, especialmente una ley que está impulsando, y esas leyes se están durmiendo ahí porque en estos momentos el Congreso de la República, para detener la elección de Cortes, tiene que detener toda la agenda legislativa. Y los ha salvado, tristemente, la tragedia, la pandemia, el huracán y ahora este nuevo huracán hace que los congresistas tengan temas más importantes que ver, la elección de la Corte de Constitucionalidad. O sea, hay emergencias, hay cosas urgentes que nos están desviando de lo importante. Y eso... Muchas gracias. Robertillo, no vamos a entrar, pero cuando regresemos vamos a tocar el tema toral que a ti te gusta y a mí me gusta, que es el puramente político, cómo se están moviendo las aguas políticas ya en este momentito. Entonces vamos a entrar a una pausa y regresamos en breve, mis queridos amigos televidentes.
Mi distinguido público conocedor, estamos nuevamente al aire en este programa de Coyuntura Nacional. Estamos teniendo una conversación, porque no es discusión ni es debate, sino estamos teniendo una conversación, un intercambio de ideas y de opiniones con una persona que tiene una amplia experiencia política, que ha bregado en la política desde muy joven. Yo me acuerdo de Roberto Alejos cuando empezó su primera diputación del Partido Revolucionario con su señor padre, y de ahí para adelante pues ha sido un respetable político, diría yo. Yo respeto mucho a esa familia. Tuve problemas con el hermano, pero eso es aparte, hay que saber diferenciar una cosa aparte. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque he visto varios comentarios en las redes en que dicen que por qué tiene, que qué cara tiene, que qué descarado, que hablar, que decir, precisamente por la gente de experiencia, la que reconoce que se han cometido errores garrafales. Por ejemplo, Alfonso Portillo, él reconoce que se dieron errores garrafales en su administración, pero eso no le deja, y pagó su cuota, es decir, pagó sus errores carísimos, pero tiene una autoridad política para hablar de política. El presidente Cerezo también tiene una autoridad política para hablar. La tenía el presidente Arzú, así varios políticos, pero políticos que entienden lo que es política. No la politiquería barata, la partidaria, la de que se hace un partido alrededor de una persona para accesar, y aunque no gane, es un gana-pierde o un pierde-gana, como decía el finado padre Chemita. Se metía a competir, pero él sabía que perdía, pero era para golpear al candidato que iba de puntero. En fin, muchas estrategias que, como decía el exconstituyente Roberto Alejos, no aprenden todavía la nueva camada de diputados, nuevas estrategias parlamentarias, técnicas parlamentarias que se pueden aplicar, aunque una sea la bancada de oposición sea minoritaria, pero tiene muchas armas que le da la propia Constitución y la propia ley orgánica del Congreso. Me aflige, Robertillo, ver que un editorial de un matutino empieza a decir, a cuestionar a la banca central porque están aprobando créditos multimillonarios y están endeudando al país a niveles impensables. ¿Tu opinión? Es que, digamos, ya hablamos del Ejecutivo. Con tristeza, lo que vemos en el Ejecutivo es que encontrar un Ejecutivo sumamente desordenado en un país sumamente desordenado, y no se han dedicado a ordenarlo. Hubo intentos ahí dentro de un tema que particularmente no comparto, pero al final era ideológicamente lo que ellos querían hacer, que era el tema de todas las secretarías relacionadas con los acuerdos de paz, convertirlas en una sola. Eso fue algo con lo que iniciaron, pero que se quedó ahí a medias, porque repito, todo ahora gira alrededor de dos temas: las crisis como la pandemia, el huracán, el volcán, el nuevo huracán, la crisis producto de la situación económica del país, la violencia, y el dos, que es el tema político, esta guerra política interna entre ellos mismos, y una guerra política con sus aliados, y una guerra política con la oposición. De esa manera el Ejecutivo pues está atendiendo lo urgente y no lo importante, pero no tiene los recursos, no tiene el equipo y la capacidad para eso. Entonces, al pasarnos al Ejecutivo, encontramos que el Legislativo, al pasarnos al Legislativo, encontramos un Legislativo que de entrada el año pasado nos endeudó horriblemente, y repito, fue una decisión del ministro de Finanzas de no mandar un nuevo presupuesto para cambiar el presupuesto 2019, sino mandar una ampliación presupuestaria, y la ampliación estaba basada 100% en créditos, ¿verdad? Y ahora lo mismo, la recaudación fiscal tiene que bajar, producto de la crisis económica en la que estamos, y el nuevo presupuesto tiene que cubrir todos los préstamos que ya se venían arrastrando de los que aprobamos los gobiernos anteriores,
estos enormes préstamos que se aprobaron producto de la pandemia y ahora los nuevos préstamos para poder cubrir este presupuesto. Guatemala ha tenido una economía muy conservadora, financieramente hablando. Los bancos, la Junta Monetaria ha sido en sus medidas sumamente muy conservadora, pero en estos momentos, digamos, el salto fue tan grande que ya empieza la crítica en relación a que nos estamos endeudando mucho más allá de lo que podemos pagar. Y entonces ya la política económica en el país cambió. Mantener una política económica estable para poder mantener una moneda estable cambia ahora con un tema de endeudémonos. Se parece un poco al tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque como no tenemos acceso al crédito, acudimos a una tarjeta de crédito, sabemos que la tarjeta de crédito nos va a cobrar más del 40% de interés al año, pero como no tenemos plata, aceptamos la tarjeta, la llenamos y vamos pagando el mínimo, aunque sepamos que nos están estafando, que es una especie de usura y que quienes estuvimos de acuerdo en modificarlo nos castigaron cancelándonos las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y de esta manera está sucediendo con el gobierno. Como el gobierno no tiene manera de subir la recaudación fiscal, no tiene manera de levantar la economía de un momento a otro, entonces se va por la salida más fácil, que es seguirnos endeudando. Ya después que vea el gobierno que viene cómo paga, y vamos a ver, ahí anda en las redes un discurso de campaña del propio presidente Yamatei, donde habla de que apenas el 5%, un tema así muy pequeño, se usa para gastos de inversión. Todo lo demás se va en gastos de funcionamiento y en pago de créditos. Y esto va a ir aumentando y aumentando, y entonces vamos a estar cada vez con menos posibilidades de inversión. La población lo que tiene que saber, y es que nosotros los políticos estamos acostumbrados a que es cuestión de turno, ¿verdad? Ahorita es mi turno para que me ataquen. La ventaja es que dicen, ¿por qué está ahí si su hermano tal cosa? Ese es un ataque a mi hermano. Ya los tribunales verán el tema de mi hermano. Esperamos que lo más pronto posible, porque nos está afectando y doliendo mucho como familia, pero no es un ataque a este servidor. O cuando la gente dice, sí, porque llevó a Felipe al Congreso, que Felipe es su pariente, etcétera, también son ataques a Felipe, a quien ya nos cansamos de decir que no somos ni amigos, mucho menos parientes y mucho menos responsables de lo que está haciendo. Pero tenemos que aguantar esa crítica para poder explicarle a la población, porque realmente si solo nos dejamos guiar por políticos nuevos que encima de todo no se están dejando asesorar o no piden asesoría, no logran hacer lo que hay que hacer en este país, ya sea como gobierno o ya sea como oposición. Los créditos salen a propuesta del Ministerio de Finanzas Públicas, tienen que ir para su aprobación a la Junta Monetaria. Si no hay un dictamen favorable de la Junta Monetaria, si no hay un dictamen favorable de la Secretaría de Planificación, el Congreso no lo aprueba. Y ahí es donde se vuelve el problema, porque en el Congreso de la República la decisión es eminentemente política. Es decir, lo que le está pasando a la oposición. No estamos de acuerdo, dice la oposición, en el estado de calamidad, porque realmente están abusando del dinero, no lo están ejecutando, pero no podemos votar en contra del estado de calamidad porque la población nos haría pedazos. Y los medios de comunicación no nos defenderían de explicar por qué no estamos de acuerdo en aprobar un estado de calamidad cuando la calamidad, digamos, cuando estuvo lo peor de la crisis, no se presentó el estado de calamidad, sino hasta ahora. Y esto va a seguir pasando. Y entonces, porque ahora va a haber estado de calamidad en las áreas, ojalá que realmente la naturaleza nos haga el favor de desviar este huracán y se logre desviar y no llegar a Guatemala, porque sí es terrible lo que estaría sucediendo. Y entonces la única manera de poder cubrir las emergencias, de poder cubrir lo urgente, es endeudándonos. El tema es qué vamos a hacer para pagar esa deuda. Y el problema es que como no es ese gobierno el que la tiene que pagar, el gobierno se endeuda. Es casi lo que yo te decía. Es como topar la tarjeta de crédito y total, ¿verdad? Ya veré después cómo voy abonando y a lo mejor no la pago nunca. Y me quedo con esa deuda de manera permanente haciendo abonitos, ¿verdad? Pero estoy arruinando la economía de mi hogar, ¿verdad? Lo que dijiste en principio era correcto, es decir, comparto esa opinión.
las autoridades monetarias, las autoridades financieras han estado trabajando con una precaución, yo diría, muy buena política monetaria aplicada a que la macroeconomía estaba muy bien, muy estable la moneda, muy estable las tasas de interés, y ahora pues este salto, y vienen recordémonos que la Junta Monetaria está integrada por varios miembros del gobierno central, es decir, está el ministro de Agricultura, el ministro de Finanzas, el presidente del Banguat, que supuestamente el Banguat es el que da una política totalmente alejada de consignas políticas, valga la redundancia, de partidarias, sino que ve el saneamiento de las finanzas del país. Pero en ese sentido sí es muy peligroso ver que nos estamos endeudando los nietos los hijos de nuestros nietos van a empezar a pagar estas deudas. Y entonces pues es muy fácil decir, bueno, pues si yo no lo tengo que pagar yo, pues que el que venga atrás que arree. Pero decíamos en la introducción al segundo bloque que teníamos que hablar de la política. ¿Qué le está pasando al gobierno en este momento? ¿Qué fuerzas se están meneando? ¿Se está consolidando? Yo creo que esta alianza que hizo en el Congreso nos da un termómetro, y lo dije en otro medio de comunicación escrito, en el que pues al presidente Yamatei le pueden decir de todo, pero tonto no es. Creo que 40 años de estar detrás del poder, pues no se lo va a dejar arrebatar así por así. Es decir, las alianzas que hizo en el Congreso de la República le permiten a él un segundo aire. No sé si compartís mi opinión, Roberto. Sí, totalmente. Yo creo que bueno, el presidente Yamatei, como hemos dicho antes, debería de saber, y yo estoy seguro que él lo sabe, cómo es el tema. Como lo mencionabas, cada vez que yo me siento aquí frente a un canal de televisión, y de hecho muchos medios han dejado de invitarme por eso, la crítica es automática y los ataques son automáticos, pero si yo, producto de esa crítica, pierdo el control, pierdo el carácter o me desaparezco de la vida pública, entonces estaría perdiendo la batalla contra personas que probablemente no conocen la situación del país, no conocen la situación política, o muchos que son productos de net center de la gente que quiere desestabilizar a los que opinamos en contra del actual gobierno o en contra de algunos políticos. Esto causa problemas, y es que el presidente de la República no puede perder el control, porque entonces ya se vuelve una costumbre en todo el gobierno. Y es que hay que tener en cuenta que la cabeza, esté funcionando bien o mal, es la que pone la pauta. Y entonces lo que mencionabas, cuando el presidente Arzu fue presidente de la República y como alcalde, él era muy duro con la prensa lo dejó de cubrir, y entonces toda la municipalidad agarró la costumbre de ser dura con la prensa y no les importaba que no los cubriera la prensa, y se volvió una forma de ser. Y en estos momentos lo que sabemos que en el Ejecutivo lo que hay es una guerra interna, es público que hay problemas entre el presidente y el vicepresidente. Eso ya lo hemos vivido en gobiernos anteriores. Yo particularmente, cuando hablé de la refundación del Estado, proponía que desaparezca la figura vicepresidencial, porque si vamos a llevar a la vicepresidencia a un hombre capaz, inteligente, con experiencia, prestigio y todo lo que tiene el actual vicepresidente, y no lo vamos a dejar actuar, y por el contrario le vamos a quitar sus funciones y lo vamos a hacer a un lado por temor a que está aliado a los contras, o etcétera, etcétera, mejor que no exista la figura vicepresidencial, porque se convierte en un estorbo. Esto es lo que está pasando en el Ejecutivo. En el Ejecutivo hay problemas internos, y estos problemas internos no los dejan a ellos trabajar de lleno. El primer problema es entre el presidente y el vicepresidente. Se le acusa al vicepresidente de la República de estar aliados a las personas que son anti los sistemas de derecha, antigobierno, de estar apoyando a la FESI, al Procurador de Derechos Humanos, de estar muy pegado a la Embajada de los Estados Unidos y
y a la comunidad internacional en términos generales, y todo eso pues no es del agrado del presidente de la República, que ha dado instrucciones muy claras que todo aquel que tenga pensamiento centro-izquierda, socialistón, tiene las puertas cerradas en el Estado. Todo aquel que en algún momento le renunció a Jimmy por la guerra contra la CICIG, tiene las puertas cerradas en el Estado. Todos aquellos que fuimos pro CICIG y que trabajamos por las leyes de la CICIG y en la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción, tienen las puertas cerradas en el Estado. Y entonces el vicepresidente está identificado como que está de ese lado de los que tienen la puerta cerrada en el Estado, y aunque sea un funcionario electo, tiene las puertas cerradas en el Estado. Él se ha portado como lo que es, un caballero, una persona realmente de muy alto nivel, y no ha caído en la trampa de abrir una pelea. Sí, perdón que te interrumpa, respetuoso de las leyes y del Estado de Derecho, como un hombre de derecho que es. Pero digamos, en este momentito, que en la mayor potencia del mundo empiezan a decir, el propio presidente de la República, a decir que hay fraude en la elección de su país. Es decir, ¿con qué cara puede empezarle a decir a América Latina, miren, no vayan ustedes a provocar una caída de un gobierno, no vayan a provocar la salida de un gobierno que no sea a través de las urnas? ¿Con qué cara si en su país no están resolviendo sus problemas? En su país no han resuelto el problema todavía a estas alturas. El día de hoy no tenemos claro quién es el presidente. Bueno, sí tenemos claro quién es el presidente electo, pero que le hayan dado posesión oficialmente el gobierno de Trump, no le han dado posesión. Bueno, no le han tenido acceso a que se pueda movilizar. Entonces, estaban esperando. ¿Por qué saco a colación este tema? Porque te decía Robertillo que estaban esperando las elecciones de los Estados Unidos el 3 de noviembre como agua de mayo, en noviembre, porque así iban a haber acomodamientos políticos aquí en Guatemala. ¿Han existido esos acomodamientos según tu punto de vista, Roberto? No, yo creo que siempre vivimos con ese temor y ese asustando con el petate del muerto. La política internacional del Partido Republicano, desde el momento en que Trump quedó como presidente de la República, se convirtió en una política de puertas cerradas. Podemos decir que Trump ve a la región con desprecio, con olvido, y él se dedicó realmente a trabajar hacia lo interno de los Estados Unidos. Entonces, los dos partidos se oponen a la migración. Es la forma en que atacan a los migrantes o que tratan de evitar que ingresen al país lo que cambia. Porque en el gobierno de Trump, pues lo que había era el ejército en las fronteras, pactos con México y con Guatemala para que no pasaran de estos países, la separación de las familias, tratarlos como delincuentes realmente, porque se está cometiendo un delito, tratar de entrar ilegalmente. Se aumentó el racismo, el clasismo, la lucha por la raza blanca, aunque sea una raza realmente mestiza, producto de migrantes en el pasado, pues ahora entraron en esa política de defender a los Estados Unidos, subiéndole impuestos a las importaciones de cualquier producto que no sea fabricado en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mientras que el Partido Demócrata tiene otro tipo de política. Van a seguir siendo duros en el caso de la migración, pero ellos saben que no es bueno combatirla a la fuerza con el ejército, con la policía, sacando a la gente a los desiertos a matar a los migrantes, ese tipo de temas, sino que si no hay desarrollo en la región, la migración va a seguir, porque la gente sigue poniendo en riesgo su vida a cambio de ir a encontrar un mundo de oportunidades, según ellos, hacia los Estados Unidos. Y ese es el cambio que va a haber. De lo demás, lo que pasa es que todo el mundo cree que el Partido Demócrata va a venir a meter las manos en el organismo judicial, va a venir a meter las manos, que el Partido Demócrata estaba atrás de la CICIG. Lo que hay es una confrontación a nivel mundial, y esto se refleja aquí. La derecha se ha vuelto extrema derecha, peor que en la época del comunismo y el anticomunismo, y entonces vemos cómo los conservadores ahora en el discurso pro vida se han vuelto pro religión,
iglesias realmente ortodoxas, conservadoras, y el discurso es más conservador que nunca en ese sentido. Mientras los demás, los revolucionarios, los que quieren el cambio, se han ido todos al otro extremo. Y entonces ya hablar de la comunidad LGBT, hablar de derechos humanos, tocar el tema del aborto, hablar de abolir la pena de muerte, eso nos ha ido llevando cada vez más y cada vez más a dos extremos. Y la creencia de que en Estados Unidos, cuando cambia el presidente, esa lucha interna en Estados Unidos se va a reflejar en la región, creo yo que es equivocada. Y no podemos nosotros seguir esperando a que el presidente Biden tome posesión y ver si el plan de la prosperidad va a volver a funcionar o no, si nos lo van a volver a ofrecer o qué es lo que va a pasar para solucionar nuestros problemas, porque mientras esperamos esas elecciones, que hoy son un mal ejemplo de democracia, cuando el propio presidente grita que hay fraude, cuando vimos que apenas ayer habían miles de personas y personas armadas en la calle defendiendo la teoría del presidente Trump de que las elecciones fueron robadas. No podemos seguir esperando que Estados Unidos cambie de presidente para resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas con lo que tenemos y nosotros mismos. Y el primer tema es dejar de atacarnos, hay que meter... yo estoy totalmente de acuerdo. Si cualquiera que sepa que yo hice un acto de corrupción, que yo me robé algo, o que, pues que haga la demanda o la denuncia, dependiendo si es penal o civil, pero que simplemente atacarme por atacar, hacer crítica por hacer crítica, solo sigue desprestigiando a la clase política y después nadie quiere hacer política, nadie se quiere meter a la política, nadie se quiere meter a un partido político, y entonces ahí encontramos que la guerra es entre los mismos partidos políticos, esos partidos, valga la redundancia, partidos en 2, en 3 y hasta en 4, como es el caso de la UNE ahora, en donde hay 4 sectores y donde nadie tiene el control. Y esto, lo que ha sucedido es que el presidente ha encontrado en el legislativo un grupo grande de conservadores que hacen una alianza que le permite a él mantener mayoría absoluta en el Congreso de la República, y lógicamente como presidente tiene que aprovechar este tema. Versus una oposición dividida a lo interno de sus partidos, dividida entre ellos, porque digamos si yo perteneciera a Semilla o a WINAC o a cualquiera de esos partidos, no me voy a aliar a la UNE porque la UNE está en una guerra interna, en una lucha interna por lograr que Sandra deje ser la secretaria general del partido, para ver si de esa manera se cambia la imagen del partido, y trabajar con ellos es como sumarse a esa lucha. Y entonces la oposición real, la oposición inteligente, digámoslo de alguna manera, está pues callada, y eso viene funcionando desde la legislatura pasada, donde prácticamente la lucha por querer derrotar a los que tienen la mayoría no se da, no se hace ese intento por parar los temas o por presentar una agenda y que públicamente se sepa cuál es la agenda del gobierno y sus aliados y cuál es la agenda de la oposición. Esto no lo tenemos y no lo vamos a tener, porque la agenda de la oposición en estos momentos no la pueden ejecutar, porque la agenda de la oposición es denunciar la corrupción, denunciar los robos, pero cualquier cosa que ellos propongan no va a caminar. Y entonces, insisto, seguimos en ese estado fallido, en ese estado infuncional, en ese estado que no funciona, ahora desnudado producto de las emergencias que se están dando debido a la catástrofe que se volvió en el país, y lo que tenemos es al desnudo todos los temas de corrupción, de incapacidad, de falta de recursos, de falta de recursos físicos, de falta de organización, y no hay un proyecto en el Congreso de la República para que eso cambie. Además, una comunidad internacional aislada, fue aislada por el gobierno anterior, y este gobierno sigue en la misma postura. No vamos a trabajar con ONGs, no vamos a trabajar con organismos internacionales, no queremos trabajar con Naciones Unidas porque Naciones Unidas quiere el poder, y entonces estamos también muy amarrados en ese sentido. Y a eso habría que sumarle esa pelea permanente contra el Procurador de los Derechos Humanos, contra la Corte de Constitucionalidad, contra todo lo que es el tema de derechos humanos, y que era lógico que este gobierno, con su ideología y con su forma de ser y con lo que han sufrido muchos de los que están haciendo gobierno en esta guerra que se dio ideológica y en la que tuvo mucho que ver la CICIG, era lógico que ellos tomaran este tipo de actitudes, y este tipo de actitudes van a hacer que no resolvamos el problema
de la Administración de Justicia. Porque no importaría que el Ejecutivo siguiera siendo lo que es, si realmente todo aquel que robe o cometa un acto ilegal lo llevan a tribunales. Y si el Congreso de la República no lo cubriera, o si el Congreso de la República también no fuera cómplice de estos actos de corrupción. Y cuando todo llega a las Cortes se vuelve lento, y entonces resulta que hay gente que es inocente y que tiene 5 años de estar presa ahí, 4 años, 3 años de estar presa ahí, y hay gente que es culpable y también nunca tenemos sentencia de su culpabilidad, porque simplemente no caminan los casos. Vemos cómo dan medidas sustitutivas a unos y a otros no, o sea, no hay una línea en una administración de justicia que realmente no es pronta y cumplida. Negociando con 56 millones de quetzales en este periodo, que tienen medida sustitutiva y que andan en la calle en grandes vehículos, como que Pedro por su casa no ha pasado nada, y son mentiras, porque todos son inocentes, todos son mansas palomas. Hasta se atreven a enviarle mensajes a uno de decirles que las águilas no le hacen caso a los cuervos, porque lo que hacen las águilas es subir más a las alturas para que al cuervo ya no le llegue el oxígeno y que el cuervo cae por su propio peso. ¿Qué moral tienen para decir esas cosas semejantes, malosos, que no pagan, que sus deudas, las deudas más pequeñas, no honran esos compromisos? Eso no, esa clase de gente ya no debe de hacer negocios, porque lo que hacen es deprimir asaltar el presupuesto general de la nación para cosas no importantes como las medicinas, como fortalecer instituciones en las que verdaderamente van a servir. Van a seguir habiendo tragedias en este país. ¿Hasta cuánto? Y lamentablemente la clase más pobre es la que pone los muertos, porque a la clase media y media alta, a los ricos emergentes, como a este director de la escuela de corrupción que anda ahí con 56 millones, no le pasa nada, pues su casa está estable, es una casa diseñada, ese bonita. título no lo había oído yo, director de la escuela de corrupción. De corrupción, sí, él es el director, y él se jacta de ser el director de la escuela de corrupción. Carlos, es que aquí hay un tema sumamente importante. Es la camada nueva, esa es la política, esa política ya no puede existir. Entonces, sí encuentra el presidente Yamatei fértil el terreno en cuanto, por ejemplo, al Congreso, una bancada de oposición dividida, dice, bueno, pues jalémonos, hay inexpertos también, hay gente que ya tiene tiempo de estar ahí, que sí saben cómo se lleva la chucha al agua, como decimos originalmente. Y esto, pero la pregunta, a lo que yo quería decirte era en el sentido de que todo el mundo miraba aspiraciones, tenía sus anhelos pregados en el cambio de administración en el país del norte. Yo creo, como tú dices acertadamente, pues la política de Estado del Departamento de Estado es única, con republicanos o manejada por los demócratas. Pero en este momento están sintiendo un mal precedente. O sea, yo tengo ahí entre el presidente de nosotros, el presidente Yamatei, ¿estará cómodo con la llegada del presidente Biden? Esa es la incógnita que hay que despejar. Es que digamos que, mira, yo tengo entre mis saberes ahí un estudio largo que me tocó hacer, que tuve el honor de hacer sobre la política exterior en los Estados Unidos. Y lo que aprendimos en este curso largo, ¿verdad? No sé cómo llamarle, un posgrado o algo, es que la política exterior nunca cambia. Se cambian algún tipo de medidas de cómo hacer las cosas, pero el qué, digamos, el mero fondo de la política exterior no va a cambiar. Ellos son la potencia mundial, aunque ya no sean la potencia económica más grande, se convirtieron en el país más endeudado del mundo. China es el país con más exportaciones y digamos, con la moneda más estable, pero en materia de potencia mundial sigue siendo los Estados Unidos la potencia mundial, el país más poderoso y con más influencia y con más incidencia. Y eso es lo que nos tocó vivir como generación. Pero nosotros no podemos seguir esperando
a que ese gobierno nos ayude o no nos ayude, porque veamos lo que pasó con Obama. Se presentó un plan de la prosperidad. El plan de la prosperidad traía una serie de requisitos que teníamos que cumplir. Los requisitos pasaban por el Congreso de la República en Estados Unidos y por el Congreso de la República en Guatemala. Habían ciertas condiciones a cambio de cierta ayuda económica para levantar el desarrollo del país. ¿Qué pasó? Nosotros no cumplimos con los requisitos. Entre esos requisitos habían temas por los cuales se causó confrontación. En el plan de la prosperidad se hablaba con claridad que había que juzgar a los militares del conflicto armado, y estaba como una de las condiciones que se tenían que dar. Y entonces, cuando se trató de cumplir con ese tema, se volvió una carga ideológica aquí en el país. Pero al final de nada nos sirvió la oferta de Obama para recibir plata en el tema del plan de la prosperidad, que precisamente era Cisclo Valladares quien estaba a cargo de ese tema, ahora perseguido por la justicia, se entrega en el propio Estados Unidos, y todos nos damos cuenta que no podía caminar el plan de la prosperidad si estaba en manos de alguien que no quería ese plan de la prosperidad, y que de alguna manera aquí lo que seguimos viendo son los intereses personales, y etcétera, etcétera. Aquí, digamos, si estudias los casos, Carlos, digamos, veamos por ejemplo el caso de la Municipalidad de Guatemala. En la Municipalidad de Guatemala hay 2 personas, 2 mujeres detenidas, llevan 3 años de estar guardando prisión preventiva en Matamoros, las cuales son responsables o no responsables, están siendo acusadas por haber malversado no más de 50,000 quetzales. Después se involucran en el caso del secretario general de la MUNI y secretario general del partido y a otras 2 personas. A ellos sí les dan arresto domiciliario, están en el mismo caso, pero el caso no avanza, y todos los demás temas de la Municipalidad de Guatemala nadie los está viendo. El problema del agua, el problema de la basura, el problema de las plazas, el problema del transporte, o sea, todos esos problemas no se van a resolver con meter o no meter a la cárcel a esta gente que está en este juicio, ni el problema transurbano, ni nada de esto. Y lo mismo sucede, digamos, en el tema de las medicinas. En el tema de las medicinas hay una demanda contra mi hermano que se llama Negociantes de la Salud, y yo pregunto, ¿qué ha cambiado? Mi hermano tiene 5 años de estar preso, en prisión supuestamente preventiva, ¿y qué ha cambiado en el precio de las medicinas a partir de eso? Nada. No hay un juicio contra nadie en el ICS, en ninguno de los hospitales, no hay un juicio con ninguna de las transnacionales que nos venden la medicina, y la escasez de medicinas, el precio de las medicinas, la venta de las medicinas afuera de los hospitales porque no hay adentro, todo eso continúa. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como deben de ser. La gente, y era el tema que decías, se acusa a un constructor de haber dado plata por una obra, se declara culpable, pero le siguen dando obras, cuando realmente cualquier empresa que salga culpable, y peor, si el dueño, socio, director reconoce su culpabilidad, esa empresa no debería nunca volver a ser proveedora del Estado, si realmente queremos componer las cosas. ¿Verdad? En el caso específico de tu hermano, es lo mismo que el director de la Escuela de Corrupción, ese grupito de Caína que come huevo aunque le quemen el pico. Eso es parte de... Te agradezco, Robertillo, la presencia, a ustedes su amable atención. Hemos llegado al final de esta coyuntura nacional. Los esperamos con Roberto el próximo lunes, si Dios quiere y nos lo permite el gobierno también. Así que pasen todos ustedes una muy sobre todo si nos lo permite el gobierno. Gracias una vez más por el espacio. Gracias a todos y a todas por conectarse. Tratamos de hacer un análisis lo más objetivo, aunque se molesten los que critican a los políticos, y aunque se moleste el gobierno, porque todos los gobiernos se molestan cuando uno da consejos o simplemente critica lo que están haciendo. Para eso estamos los analistas, para eso están los medios de comunicación, para contar lo que pensamos. Cada quien está en su voluntad de hacer lo que quiera y de pagar las consecuencias por sus acciones. Nosotros estamos dispuestos a pagar las consecuencias de todo lo que hacemos. Por eso seguimos dando la cara, platicando y asistiendo a los lugares como este, donde nos abren el espacio. Muchísimas gracias, que tengan una buena semana y sobre todo participen. Con solo criticar no se compone esto.